Bueno, pues nada, soy Ángel Sánchez, biólogo, y llevo unos años dedicado a la conservación de la biodiversidad. Como decía Ana, pues ahora con el tema de las renovables he cambiado un poquito de tarea, pero la pasión por las orquídeas, por la biodiversidad y por Alange no lo perdemos, estemos donde estemos, ¿vale? Es un buen sitio para hablar de orquídeas. Podríamos hablar de muchos otros temas de biodiversidad, pero Alange es un sitio especial para las orquídeas, al menos en su entorno. Unas veces es prácticamente en el mismo entorno. Ahora, cuando entramos desde Mérida, hemos entrado por la carretera de Torremejía, y ya desde la propia carretera se pueden ver 4 o 5 especies de orquídeas ahora mismo en plena floración, aun a pesar de ser una primavera muy seca. Y como veremos ahora, pues el tema del clima es uno de los factores que más inciden. Tenéis una población de una especie en peligro de extinción, un endemismo prácticamente de Extremadura, aunque hay alguna pequeña población en el entorno de Toledo y algunas en Portugal, y tenéis la población más importante del mundo de una especie en peligro de extinción, muy cerquita. Lo compartís con la zarza, aunque está aquí al lado del Alange, ¿vale? Ahora los vamos a ir viendo. Vamos a dar una vuelta a lo que son las orquídeas, las especies que hay protegidas, qué especies tenéis en Alange, cómo se distribuyen, qué problemática tienen y qué tenemos que hacer para conservarlas, ¿vale? Ahora vais a ver que a lo largo de la evolución de los últimos miles de años, el hombre ha ido, desde que éramos, o sea, no estábamos asentados en pueblos, hemos ido llegando a los sitios, empezando a cultivar. Después de cultivar hemos ido ganándole terreno a los bosques, y hoy tenemos un medio muy transformado. Vosotros estáis en una zona con la sierra que tenéis aquí al lado del Castillito, que bueno, pues es una zona más compleja de labrar, más compleja de cultivar, y por eso se ha conservado en mejor estado de conservación. Y luego una serie de hechos casi fortuitos, ¿no?, que han permitido que en ciertos sitios se conserven. Por ejemplo, ahora mismo en el borde de la carretera, basta con que Diputación o los gestores de la carretera hubieran utilizado herbicidas y ya no las tendríamos ahí. Una de las mejores praderas, quitándola de las Serapias perichiscanoides y la especie de peligro de extinción, está en una zona junto al embalse, y es una zona que no se labra por la pendiente que tiene. Es una mesa, la mesa cae en un pequeño barranquito, y en ese barranquito que no se labra, ahí se conserva una representación de lo que eran las orquídeas de Alange maravillosa. Hablamos con el propietario hace ya unos años y le dijimos: mira, tienes aquí un tesoro, y el hombre lo respeta, no ha vuelto a labrar esa barranca, que no tiene ningún valor productivo, pero que los agricultores que no haya hierba, tengo que quitarlo todo. Y tenemos un problema con el vecino, porque el vecino poda los olivos y las ramas las pone en el trocito de barranca que no se labra, y ahí quema el ramón. Entonces, pues todos los años tenemos lío de: joder, échate un poco para allá. No, es que aquí no me estorba. Ya no te estorba, pero hay una comunidad de flora amenazada que es increíble, ¿no? Y eso es un poco la representación de lo que nos va quedando. Tenemos lo que es el Cerro del Castillo, relativamente bien conservado, con una presión ganadera de cabras y demás, pero es compatible con la conservación de las orquídeas. Esta foto, Fermi, mi mujer, y está hecha en la subida del castillo, con las orquídeas que se desarrollan al lado de la senda que sube por la Umbría. Bueno, pues las orquídeas son una familia de la flora un poco especial. Hay muchos géneros, más de 20.000 especies por todo el mundo, están en todos los continentes, y tienen una serie de características en común, todas las especies, ¿vale? Tienen bulbos, aunque no son estrictamente el bulbo que estamos acostumbrados a ver de los narcisos o de las cebollas, ¿vale? Es un pseudotubérculo, y tienen normalmente dos
nos situamos ahora mismo en marzo de su ciclo habitual. En marzo ya han salido las flores, algunas especies ya han florecido, la floración comienza en pleno invierno, perdón, el desarrollo de las hojas. El desarrollo de las hojas comienza en pleno invierno, allá por principios de diciembre, comienza a sacar las hojas. Con las hojas empieza a hacer la fotosíntesis y genera un bulbo de un tamaño importante que va a ser el que saque el tallo de las flores al año siguiente, ¿vale? Es decir, tiene dos tubérculos, uno es el del año anterior y es el que ha provocado la floración de este año, y el que se está generando este año es el que va a sacar la floración del año siguiente. Por eso las orquídeas tienen un ciclo bianual. Lo que estamos viendo este año, ¿vale?, no es de acuerdo con el clima de este año, sino de acuerdo con el clima del año pasado. El año pasado fue muy lluvioso, bueno, fue tremendamente seco y cálido hasta el 26 de febrero, el 2018, el 26 de febrero se puso a llover y estuvo lloviendo toda la primavera hasta casi el verano. Entonces, pues llovió bastante, el agua es el motor de la vida y el agua es el condicionante de su desarrollo. Como llovió tanto, pues se desarrolló muy bien el bulbo de este año y este es un buen año de floración, aunque estemos en una profunda sequía. Hoy en las noticias estaban dando en los informativos que ha sido uno de los inviernos más secos y cálidos registrados. Son características que año a año se van batiendo récords de mayor temperatura, menor precipitación, etcétera, etcétera. Vosotros tenéis aquí un pedazo de embalse que lo veis, que está más bajito que otros años, pero no notamos la falta de agua, aun a pesar de que estamos en una situación dramática en el campo, nosotros no lo notamos, ¿vale?, porque tenemos asegurado el agua, la ducha, y podemos ir al supermercado a comprar el agua para beber. Pero las plantas no, ¿de acuerdo? Entonces, la floración del 2020 va a ser muy mala porque el bulbo que se está desarrollando este año es muy pequeñito, ¿de acuerdo? Vale, luego además de esta característica del ciclo bianual, la floración es muy curiosa. Las plantas tienen dos sistemas para reproducirse. Uno es asexual, uno es clónico, es decir, ella misma coge su propio polen, se fecunda su propio óvulo y genera una planta clónica, exactamente igual a sí misma, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo, y lo hacen cuando las condiciones son muy malas. ¿Qué ocurre con eso? Pues que si tenemos un defecto genético, se lo estamos transmitiendo a nuestros descendientes, ¿vale? Y el mismo error que tenemos nosotros se lo transmitimos. Eso evolutivamente es muy negativo, porque si no estamos adaptados a una situación o ocurre algún drama, la especie es poco variable. Sin embargo, la naturaleza tiene un sistema para aumentar la variabilidad genética y el éxito a largo plazo, que es lo que nos ocurre a nosotros, que es la fecundación cruzada. Es decir, que el polen de una flor vaya al ovario de otra, ¿vale? Pero el polen de las orquídeas no va espontáneamente, tiene que ir a través de un insecto. Ahora vamos a ver cómo los distintos grupos de especies tienen diferentes estrategias de fecundación cruzada, ¿vale?, lo que es la polinización. Y eso ocurre que un ejemplar aporta una cosa, como nuestros padres, y otro aporta otra. Eso nos hace más variables, más diversos, y estar mejor adaptados a la situación, al cambio. Es decir, que nuestro padre podía haber tenido un error, pero ha pasado desapercibido al haberse cruzado con nuestra madre. Entonces a nosotros nos hace más diversos. En el ser humano la evolución ya es un poco más diferente, ¿no?, porque son otros condicionantes, pero en la naturaleza es o estás adaptado a las condiciones o te acabas extinguiendo. Entonces esa variabilidad es la que hace que los nuevos individuos estén más adaptados al cambio climático, etcétera, etcétera. Ocurre incluso cuando se hibridan entre dos especies, porque el polen puede ir de una especie al ovario de otra especie y entonces genera un híbrido. Ocurre frecuentemente aquí en la parcela Cocico del embalse. Entonces, ese individuo híbrido, si tiene características para estar mejor adaptado al cambio climático, puede ocurrir, como este año, que florece el híbrido, pero no florecen los parentales, ¿vale? Lo estamos estudiando en otras especies de flora, que luego al final os enseñaremos una parte así muy fugazmente, ¿no?, de otras especies
pero espectaculares que tenéis por aquí. Y entre las diferentes estrategias que tienen las orquídeas reproductivas para polinizarse, la más específica es la de un género de orquídeas, que lo vamos a ver ahora, que es el de las ofris. Las ofris tienen un sistema de polinización, de fecundación cruzada, que es una obra maestra de la ingeniería de la naturaleza, ¿vale? El género ofris, cada especie tiene un insecto polinizador específico, una especie de abeja específica que la poliniza. Y imaginaros cómo lo ha desarrollado. La flor de ofris emite al aire feromonas, que son las hormonas sexuales de una especie de abeja, las suyas. Las abejas nacen primero los machos nacen inmaduros, tiene que pasar una semana para que alcancen la madurez. Las hembras ya nacen maduras, ¿vale? Pero una semana después que los machos. A la semana los machos ya son maduros y las hembras que nacen son maduras, de abejas. En esa semana que los machos no son maduros, la flor emite las feromonas de la hembra de la abeja y el macho cree que está copulando con la abeja hembra y está haciendo una falsa cópula con la flor de la orquídea. El polen lo tiene aquí arriba, ¿vale? En un saco de polen que tiene una banda de pegamento. Cuando entra a copular a la flor, se queda el polinio colgando. Creo que hay alguna flor, tengo alguna foto con más detalle. Ahí se ve, ¿vale? Los polinios pegados encima de la cabeza y sale con el polen de esa flor en su cabeza y se va a la siguiente flor. Al llegar, deposita el polen en el ovario de la siguiente flor. O sea, imaginaros el sistema tan complejo y tan elaborado que muchas especies, pero a la vez el polen está situado en la boca del ovario. Si no viniera la abeja, el polen cae al estigma y autofecunda a la flor. Es decir, tienen los dos sistemas y los dos son viables. Con el cambio climático está habiendo un desajuste en el momento en el que nacen las abejas. Entonces, algunos años sí coincide y otros años ya no coincide. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la fecundación cruzada está teniendo menos peso y cada vez es más la autofecundación, con lo cual hay menor variabilidad y mayor riesgo de extinción a medio o largo plazo. Hay otro grupo de especies que son las orchis, y las orchis tienen un sistema un poquito diferente. Tienen un poquito de néctar al lado del ovario y entonces algunos insectos vienen a comer el néctar y el precio que pagan es llevarse el polen a la siguiente flor. Pero en este caso la Orchis papilionácea, que esta está en el entorno del embalse, la Orchis papilionácea lo que hace es, la flor tiene una forma como si fuera un tubo, aunque donde más se ha desarrollado es en las serapias, y el tubo lo que hace es que permite que la abeja pase la noche ahí, es como si fuera una casa rural. En la flor, por la noche, hay 3 grados más que fuera de la flor y durante el día 3 grados menos. Entonces es un sitio agradable para ellas y el hecho de estar pasando en la noche hace que se lleven el polen y cuando vuelven otra vez a dormir fecunda la siguiente flor. Esto ya es el caso más extremo que se ha desarrollado. Ahora cuando veamos el conjunto de especies, en Alange tenéis una amplia variedad de orquídeas. Estas son orquídeas más o menos tempranas y luego está el grupo de las serapias, que son orquídeas más tardías. Son orquídeas que se han desarrollado en suelos muy encharcadizos, muy húmedos, y eso le permite no tener que florecer tan pronto, ¿vale? En las serapias estamos probablemente en el epicentro, en el centro de su evolución natural biológica del mundo.
o sea, ahora mismo estamos en el centro y aquí están las mejores praderas de serapias, como la que tenéis entre la Zarza y Alange, y ahí se están produciendo cruces, hibridaciones, evolución, porque la fecundación no es tan específica. Aquí es muy difícil que se produzca un intercambio de polen de una a otra por la especificidad de la feromona que está emitiendo. Sin embargo, las serapias es como lo que os he contado de la Orchis papilionaceae, solo que es un casco mucho más cerrado y es como una habitación mucho más calentita. Es decir, los días de finales de abril, principios de mayo, que por la noche todavía refresca bastante, sobre todo cuando hay rocío y demás, las abejas se refugian en su interior y hay 5 grados menos de temperatura que en el exterior, con lo cual lo utilizan para dormir. Al dormir se llevan el polen, aquí no se aprecia bien por el detalle, está muy reducida la foto, pero lleva ya aquí el polinio de la flor y cuando entra la siguiente, utilizan como refugio tanto por la noche como al mediodía, porque al mediodía el problema es el calor, que hace mucho calor, entonces dentro de la flor hay varios grados menos, entonces lo utilizan indistintamente. Y luego hay otra serie de especies, como la bardia o la cónica, que realmente, bueno, pues hay insectos que andan por allí, vienen atraídas por aromas, atraídas por el néctar, etcétera, etcétera. Y el último caso muy llamativo, al que llamamos las tabernas. Esto es como una taberna, o sea, tenemos una casa rural, ¿vale? Esto tan específico, y esta es la taberna. Las epipactes es un cuenco que básicamente es azúcar y néctar. Azúcar que está en contacto con el aire, se está oxidando, está fermentando. Y en la fermentación lo que se genera por los fermentos es alcohol, es un azúcar con alcohol, lo que le ocurre a los madroños. Entonces hay muchos insectos que vienen a beber, pues, es muy agradable, como si estuvieran bebiendo un vino dulce, ¿vale? Y pues pierden un poco el sentido y van de flor en flor llevando el polen de uno a otro, ¿no? Entonces este es un poco una representación de lo que es la polinización de las orquídeas, ¿vale? Las orquídeas es un género muy estudiado en Extremadura, hay numerosas publicaciones, uno de los primeros trabajos es Orquídeas de Extremadura, de Fernando Durán y José Luis Pérez Chiscano, y bueno, pues fue quizás una de las primeras obras que a muchos nos entró en el mundo de las orquídeas. Y lo último que se ha publicado es este de Orquídeas y Hongos de Almará, que está en PDF disponible y de luego os recomiendo si lo podéis conseguir y que la gente le pueda echar un vistazo porque es muy bueno. Está específicamente es sobre una zona que hay en Almaraz de un suelo calizo y es bastante interesante. Vale. Esta es una de mis especies favoritas, es la Orchis papilionaceae, que está ahora mismo en flor. Vosotros aquí tenéis una buena representación y hay muy poquitas especies que estén protegidas. Destaca la Serapia Pérez Chiscanoi, que ya os he dicho que tenéis la población más importante del mundo, la tenéis aquí muy cerquita, y el que está en peligro de extinción. De los 6.000 ejemplares más o menos que tenemos registrados, aquí está el 20%, unos 1.000 y pico de ejemplares aquí en la sierra. Es más tardía, esta florece a finales de abril, principios de mayo. Y ahora veréis el sitio donde es en la carretera de Palomas, una zona que se arrancaron unos eucaliptares, hay una curva a la derecha y bueno, pues hay que está muy cerquita. Ahora os pongo la imagen de esta, ¿vale? Y luego hay otras dos especies que están protegidas, la Orchis itálica y la Orchis papilionaceae, que la hemos visto también ahora, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de su ecología. Son especies muy específicas, muy delicadas. O sea, las orquídeas necesitan suelos que no hayan sido labrados, que lleven unos cuantos de años sin alterarse, y nos indican una gran estabilidad en el suelo, que no han sido suelos labrados, etc.
Esto es una pradera de Orchis papilionáceas. Cuando salen, pues hay praderas de 500.000 de ejemplares, realmente praderas espectaculares. Su distribución está relacionado con el suelo, el clima y cómo usamos el suelo. Aquí tenemos una representación de lo que podría ser la geología de Extremadura, ¿vale? Por un lado tenemos las cuarcitas en afloramiento de sierra. Imaginaros la subida al castillo, ¿de acuerdo? Con los afloramientos de pizarra, de cuarcita. Generan por lavado de suelos tierras pardas meridionales. Luego otro tipo de terreno que tenemos son granitos. Yo creo que vosotros no tenéis aquí granitos, pero por ejemplo en la zona ya de Mérida, sí, Cornalvo, todo eso ya son granitos. Es una roca muy dura, es una roca de tipo magmático, o sea, viene del centro de la Tierra y son muy duras y generan suelos arenosos, ¿vale? Frecuentemente acumulando agua. Luego están las pizarras, que es un tipo de roca metamórfica, se han generado por el depósito de materiales, y las rocas graníticas que digamos que se han generado como magma incandescente, y por el calentamiento próximo se han generado las pizarras. Y luego tenemos las calizas, ¿vale? Que son depósitos de carbonato cálcico y generan un tipo de suelo con cuevas, son muy blandos, se lavan por dentro, lo que se llama el paisaje kárstico, ¿no? Bien, pues una parte de esto es lo que se conserva en el entorno del embalse de Alange, sobre todo digamos, dándole la vuelta la parte hacia el Almendralejo, aunque es término de Alange, y ahí el suelo es calizo. Luego tenemos lo que es la subida, sería cuarcita, y luego tenemos suelos intermedios entre pizarras y derrubios de las cuarcitas. Entonces, esto nos genera diferentes especies. Desde el punto de vista de bioclimatología, las orquídeas llevan ahí en su sitio, pues llevan miles de años aquí con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos han ido quedando? Donde no lo hemos labrado, no hemos hecho una construcción, no hemos hecho el pueblo, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que nos vamos a ir encontrando. Los usos del suelo, muchos son incompatibles con ellas, y para que os hagáis una idea de la delicadeza de las orquídeas, una semilla de orquídea tarda entre 7 y 8 años en nacer, y necesita que un hongo se asocie con la semilla, le da humedad, le aumenta su capacidad de absorción con el hongo, y a partir de ahí se genera una plantita nueva y una orquídea nueva. Entonces, relativamente complejo. Bueno, es el mapa geológico de Extremadura, y bueno, pues nos encontramos aquí por el centro de Extremadura con una zona de contacto. Estamos en una zona de contacto entre los suelos calizos de tierra de barros, las sierras cuarcítico-pizarrosas del centro de Badajoz, con lo que sería el eje que viene de Torremejía, Sierra de Arroyo, Torremejía, continúa por Alange, La Zarza y al menos hasta Oliva, ¿no? En la misma alineación. Y luego por otro lado tenemos suelos ácidos asociados a los granitos un poquito más hacia el norte. Cada uno de este tipo de suelos se caracteriza por lo que es la capacidad de campo. Por supuesto, las características físico-químicas son diferentes. Los suelos calizos tienen un pH básico y los suelos cuarcítico-pizarrosos o graníticos tienen un pH ácido. ¿Eso qué significa? Los suelos calizos, lo saben muy bien los agricultores, el pH básico lo que permite es el intercambio de minerales entre la planta y el suelo. Son suelos muy fértiles, muy productivos, y los suelos arenosos, graníticos, están en el otro extremo. El pH es muy ácido y esa acidez bloquea los elementos en el suelo y hace que ahí el desarrollo de las plantas sea mucho más complicado. Además, cada tipo de suelos tiene lo que se llama capacidad de campo, que es la cantidad de agua que es capaz de retener
cuando llueve mucho y hasta que el agua empieza a correr. Eso es la capacidad de campo. Bueno, pues los suelos calizos tienen muy poquita capacidad de campo, muy poquita, son al menos los de ladera. Si nos vamos a tierra de barros, no, en tierra de barros son suelos, es que no son calizos, son sedimentarios, pero tienen pH básico y tienen una capacidad de campo tremenda, y por eso a lo largo de la historia nuestros antepasados agricultores que labraban con mulas, le pasaban el rodo para cortar en verano, cortar los capilares de evaporación, y el agua se mantenía en el suelo y era mucho más productivo hoy que suelos de regadío. Bueno, pues estos suelos calizos que nos quedan son muy someros, poco profundos, y acumulan poca agua. ¿Qué es lo que nos viene ocurriendo en los últimos miles de años? No, el cambio climático no es reciente, o sea, el clima no es estático, siempre está cambiando. Otra cosa es la velocidad a la que cambia hoy, que hoy va cambiando muy rápidamente. Entonces, si analizáramos la distribución de las ciudades romanas, Mérida está junto al río, y Mérida tiene canalizaciones subterráneas de 90 kilómetros, es decir, casi que estarían más lejos que Cáceres, pero no es exactamente así, sino que no tienen un recorrido recto, pero hay conducciones romanas de Cemontanche, de otras cuencas subterráneas, para aportarle el agua a una ciudad que estaba al lado del río, con lo cual el tema de la sequía y la aridez no debe ser nuevo. Quiero decir que ya hace al menos 2000 años que ya había una sequía que por la estructura de la ciudad, por los acueductos para traer el agua desde tan lejos, significa que ya habría problemas del agua. Es decir, que las especies llevan coevolucionando con la aridez ya muchos años. Entonces, si nos damos cuenta, al subir a la sierra, al castillo, el castillo está orientado, la sierra del castillo, desde Arroyo a Oliva, está orientado de este a oeste, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que el sol sale por el este y se pone en el oeste, y sobre todo está iluminando la parte sur, la parte que da al embalse, ¿vale? Entonces, es muy fácil que os fijéis la próxima vez que subáis y veis la diferencia entre la Umbría y la Solana, la parte que da hacia Mérida y la parte que da hacia el embalse. La única diferencia entre un lado y otro es el número de horas de sol que recibe el suelo y la vegetación. En la Umbría prácticamente el sol da muy poquito. En la Solana da todo el día, desde que sale el sol hasta que se pone. Eso significa que el agua en la Umbría se conserva y en la Solana se evapora mucho más rápidamente. Genera diferentes desarrollos de vegetación y genera adaptaciones específicas. ¿Dónde están las orquídeas? En la Umbría. Llevan miles de años seleccionando dónde están, y están en la Umbría. Y sobre todo dentro de la Umbría, ¿dónde están? En la sombra, al mediodía, al norte, en los árboles. Es decir, si nosotros tuviéramos un árbol aquí y proyectamos la luz del sol, genera una sombra. La sombra va cambiando desde cuando sale el sol hasta cuando se pone. Pues al mediodía, que es el momento más inhóspito, ¿vale?, donde tenemos los 45 grados, ahí en ese trocito lo delimitan las orquídeas. Están sobre todo a la sombra del mediodía. Les da el sol por la mañana y les da el sol por la tarde, pero al mediodía están a cubierto, ¿vale? Es una coevolución de miles de años. Es decir, no es que ellas se muevan buscándolo, sino que la que ha tenido suerte de salir en la sombra del mediodía en la Umbría, la cara norte, tira para adelante. Las que han salido al sol se han extinguido ya hace mucho tiempo. Bueno, los suelos calizos son muy antiguos, son de hace varios millones de años, y a lo largo de esos millones de años, bueno, pues las especies se han ido seleccionando, las que tenían que quedarse y las que están en mal sitio. Como decía antes, con la velocidad a la que va hoy el cambio climático, incluso es tan rápido que a veces las especies no son capaces de adaptarse. Unas sí y otras no. A unas les afecta más y a otras les afecta menos. Luego vamos a ver, por ejemplo, dentro del grupo Serapias, hay 7 u 8 especies. La más delicada es la Serapia Pérez Chicanoi, esa verdosa,
y es la más delicada porque es la última en florecer, ¿vale? Y luego explico por qué es la más perjudicada. Bueno, pues las orquídeas, cada especie o cada grupo de especies está asociada a diferentes tipos de suelos. Los suelos básicos se generan a través de caliza, rocas sedimentarias o granodioritas, que es una situación un poco peculiar. Justo en Mérida, el río Guadiana corta. Los ríos discurren habitualmente en las zonas entre dos tipos de roca porque hay, digamos que hay mayor debilidad. El río lo que va haciendo es, el agua corre por donde puede. ¿Y dónde puede? Puede por donde es más débil el suelo, va labrando, etcétera, etcétera. En Mérida, desde Mérida, el Guadiana, hacia Cáceres, hacia el norte, son granodioritas. Son los únicos granitos que generan suelos básicos, de pH básicos, los productivos. Además tienen arcillas expansibles como la tierra de Barros, se abren esas grietas grandes en verano, pero tienen una capacidad de acumular nutrientes y agua impresionantes. Y ahí están adaptadas las ofris, ceras, anacantis, las barlias, este conjunto de especies. Sin embargo, luego tenemos en los suelos ácidos, en granitos, a partir de pizarras y cuarcitas, en las turberas, y ahí son otro grupo de especies. Vosotros, lo más representativo que tenéis en Alange son la parte básica, ¿vale? La parte básica sería el grupo ofris y barlias, y una singularidad que es la umbría del castillo, es esa ladera que la roca es cuarcita, pero por lavado de las bases se genera un suelo relativamente básico, y por eso nos podemos encontrar a varias especies del género Ophrys en la umbría. Y luego tenemos las zonas ya entre pizarra y cuarcítico, hacia la zona de la zarza, donde nos encontramos las praderas de serapias. Y la verdad es que fue la pradera de serapias de aquí de Alange fue la última que encontramos, y además es espectacular. Ahora hay otras especies. Las serapias son un poquito más tardías, salen a partir de abril. Bueno, y la bioclimatología es lo que os estaba explicando de la relación entre la temperatura, humedad y el fotoperiodo. Un tubérculo que está en el suelo pues no sabe qué es lo que ocurre arriba, si va a llover, no va a llover, si hay humedad o no hay humedad. El caso es que las plantas tienen un sistema, tienen una serie de sensores en la piel del tubérculo que detecta la humedad, la temperatura, y son capaces de detectar el fotoperiodo. El fotoperiodo es el número de horas de luz que tenemos al día. Entonces, y sobre todo el fotoperiodo está relacionado con la temperatura. A medida que los días van siendo más grandes, el suelo se va calentando y hay un umbral que es el que hace que comience a brotar las hojas, y a continuación, cuando llega su momento, a tirar la vara. Entonces, la vara floral, digamos que esa adaptación unos años le hace salir antes y otros después, pero dentro de unos días de variación. Este año es un año de floración precoz, un poquito temprana, porque porque hemos tenido un febrero muy cálido, ¿vale? No hay humedad, pero la temperatura ha provocado el que salgan antes. Lo que pasa es que la floración está durando muy poquito por las elevadas temperaturas sin humedad que tenemos. Este es el diagrama de temperaturas y de humedad, la media. Esta es la media, ¿vale? Entonces, esto lo que nos indica es lo que llueve por meses y lo que es la temperatura. Esto es enero, febrero. Los meses de mayor precipitación son noviembre y diciembre. En primavera, luego enero, febrero va cayendo, en verano es prácticamente inexistente y volvemos otra vez. Esto es la media. Si nosotros ponemos aquí el 2017, sería así, plano, la lluvia plana. Si ponemos este invierno, esto es plano, aquí no ha llovido nada y la temperatura está mucho más elevada. Entonces, esto le está provocando a las plantas, a nosotros mismos, nos provoca un desajuste que no sabes a veces ni dónde está. Nosotros en nuestra dinámica diaria, estamos tan metidos en nuestra vida y tal, que nos olvidamos que somos animales.
animales sometidos a unas condiciones ambientales y no somos conscientes, pero sin embargo tiene un efecto sobre nuestras mucosas, sobre el aire que respiramos, la cabeza, o sea, todo habéis oído el solano, ¿no? El levante, que el día que viene el levante es tremendo, ¿no? En la península ibérica tenemos una dinámica que es cuando el viento entra por el este, por Valencia, es el que se llama levante. El viento justo a todo el levante le viene fenomenal cuando es levante, porque es un aire fresquito y cargado de humedad, pero empieza a cruzar toda la península ibérica, va perdiendo humedad y va ganando cargas de partículas contaminantes, cruza a nosotros, el aire que nos llega aquí cuando viene de levante ha cruzado varias cementeras, cruza varias una refinería de petróleo que hay en Puerto Llano, y viene cargado de partículas negativas que nos provoca diarrea, dolor de cabeza, malestar. Sin embargo, cuando es al contrario, cuando nos entra el aire de Portugal, a nosotros nos llega todavía relativamente con bastante humedad y con poquitas partículas, y es un aire súper agradable, el que nos da la vida, y el otro el que nos la quita. Y al levante al revés, el levante cuando le entra el del oeste, cuando llega allí va caldeado, caliente, cargado y tal, y le temen al poniente, ¿vale? Como nosotros al levante. Pues las plantas se tienen que adaptar a esta situación porque no tienen aire acondicionado y no se pueden escapar de ahí, ¿no? Bueno, es lo que os contaba de los diagramas, que una cosa es la media y otra es la realidad de año a año. O sea, y es que cada año vamos teniendo los diagramas más disparatados y no sabemos dónde llegaremos. Menos mal que al menos el ser humano, bueno, pues ha construido los embalses, tiene agua, puede regar, producir, puede beber, podemos ducharnos. Si no, habría sitios que pronto dejarían de ser habitables para nosotros. Así que no sabéis el patrimonio que tenéis con el agua. Es verdad que se llevó a las mejores tierras, se las llevó. Yo recuerdo cuando no estaba este embalse reciente, fue en el año 89 cuando se llenó. Las obras fueron anteriores y bueno, pues la vega más fértil de Alange se la llevó el embalse, ¿vale? Ha traído otras cosas y los usos de suelo, bueno, pues si en esa barranca de ahí del embalse el señor lo hubiera labrado, hoy no habría la población de orquídeas que hay, ¿no? Entonces hay muchos usos que son incompatibles y lo que nos estamos encontrando es lo poquito que por suerte se nos ha ido quedando ahí, ¿vale? Bueno, este es el inventario de rodales de flora protegida y de orquídeas de toda Extremadura, no tiene más importancia excepto que veáis lo fragmentado y disperso que está. Mientras que hay una serie de concentraciones en Valle de Jertes y Sierra de Gredos, hay otras en el centro, y luego el eje calizo, este eje calizo, esto es olivenza, zafra, sale por Llerena, todo esto es un eje calizo y es el límite de la distribución de la flora bética de la zona de flora del sur, y nos entran muchas especies que ya no llegan, pero para que veáis lo fragmentada que está la población, ¿vale? El número de especies de orquídeas que hay en Extremadura ronda las 50 especies y se me ha olvidado, he puesto en rojo las que están en Alange, se me ha olvidado marcar la Epipastis tremorsi lusitanica, que andan por ahí seguro. Yo no he venido a buscarlas aquí a Alange, pero seguro que tiene que haberlas en las zonas de los retazos que quedan aún de dehesas y de vegetación natural, ¿vale? No tiene tampoco más importancia el conjunto de especies, ¿vale? Sí que aquí ya empezamos con el género Serapias y el conjunto de especies que sí os podéis encontrar aquí muy cerquita, sobre todo desde el muro de la presa, todo lo que cae hacia abajo hasta que llegamos a los cultivos de la Guijuela o del río Guadiana, toda esa ladera, en la propia carretera están ya presentes. Yo creo que no han empezado todavía la floración, son un poquito más tardías, y del conjunto de especies se están mezclando entre ellas porque el sistema de polinización es que las abejas entran en el tubo, ¿vale? y salen cargadas de polen. Entonces la única diferencia que hay es que la Stridiflora, el tubo es muy pequeñito
y la cordillera el tubo es mucho mayor, entonces a veces no caben las abejas, con lo cual los cruces entre dos especies son complicados. Pero el cordillera, Vomerácea y Pérez Chiscanoy, el único híbrido conocido y que se identifica correctamente de Pérez Chiscanoy con cordillera está aquí en Alange, y otro que hemos visto el año pasado por primera vez, un único ejemplar, que no creo que volvamos a verlo por la complejidad de encontrar el sitio, está en el muro de la presa, en la bajada hacia la carretera. En lugar de bajar hacia Mérida por la rotonda primera, es la bajada por el cruce cuando se entra a los chalés de Confederación, ¿vale? Esa es otra carretera. Entonces, ahí bajando nos hemos encontrado un ejemplar híbrido de Pérez Chiscanoy con Vomerácea, que es descrito por primera vez, no se conoce en el resto, ¿vale? La Serapia lingua es muy abundante, está por todos lados, se llaman gallos. La Pérez Chiscanoy es la más rara, está en peligro de extinción, y bueno, pues cambia el color totalmente con el resto de especies. Strictiflora, Vomerácea, cordillera, cuesta trabajo identificarlas, pero con el tiempo se pueden llegar. Y las cordilleras, que son espectaculares, son corazones, unos corazones súper llamativos, que en años buenos de agua pueden alcanzar 30 o 40 centímetros. Lo normal es que no llegue a eso, porque en ese valle, el Valle de la Zarza, las cordilleras necesitan mucha humedad, y los eucaliptos que están plantados ahí, nuestros abuelos plantaban eucaliptos cuando el suelo era muy húmedo, cuando el suelo era encharcadizo porque había un afloramiento de agua. Lo que hacían era poner eucaliptos. Los eucaliptos evaporan muchísimo agua y secaban el suelo, era la única manera que podían labrar y tal. Entonces esos eucaliptos están puestos en el manantial, y las serapias se han quedado ahí colgadas, ¿no? Decir, bueno, estamos aquí, tienen muy poquito porte, pero bueno, aguantan el chaparrón, y ahí están. La verdad es que este año os invito a que hagáis una excursión ahí, dentro de un poquito. Hay que hacer varias porque no se las pillan a todas en su punto. O sea, hay que empezar ya ahora a principios de abril una, a mediados de abril otra, y a finales de abril, sobre todo, ya está todo lleno de Serapias Pérez Chiscanoy. Además, estas se alcanzan un porte importante. Bueno, pues dentro del conjunto de las especies, la lingua es la menos específica, la más generalista, y que abarca el periodo floral más amplio. Empieza a finales de marzo y llega hasta mediados de mayo. Sin embargo, la Pérez Chiscanoy se ha ido diferenciando, en algún momento perdió su color y se ha ido adaptando, por lo que sea. Es una planta súper extraña. Cuando abre la flor ya está fecundada. Siempre el 100% se autofecunda. No sé, es una estrategia que a lo largo de los años, por lo que sea, ha ido retrasando la floración. Es la última en florecer y se la juega. Se la juega a que en los suelos en los que salen las serapias son suelos con una cierta humedad. No son las laderas del castillo, son mucho más secas. Ahora veremos las especies que salen en la ladera del castillo, cómo tienen que adelantar la floración para aprovechar ese poquito de agua del invierno. Sin embargo, a finales de abril ya estamos con temperaturas importantes, y estas especies salen porque hay mucha humedad donde ellas están. Y la Pérez Chiscanoy, al salir la última, ¿qué se encuentra? Pues que, yo que sé, de los últimos 10 años habrán sido capaces de semillar 2, no más. Porque al salir tan tarde, ya se encuentra el suelo muy seco. Entonces, saca sus hojitas basales, empieza a crecer, y cuando está creciendo, estamos ya a 25 de abril. El 25 de abril, pues ya estamos en 30 y tantos grados, y como no haya llovido mucho, el suelo está muy seco. Entonces, es que te da pena, porque llegas y se seca antes de generar semillas y antes de tal. Entonces, es una de las que el cambio climático se la va a llevar por delante. O sea, no sé cuántos años tardará, pero se la acaba llevando por delante. Porque además, al no cruzarse ni siquiera con ella misma, es muy difícil que evolucione. Lo que nos estamos encontrando es que este grupo, Strictiflora, Vomerácea, cordillera y lingua, están entre ellas cruzándose, y en estos momentos hay ya híbridos mucho mejor adaptados
a las condiciones de hoy que los propios padres. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los años malos solo florecen los híbridos, ¿vale? Esta, al no cruzarse con nadie, pues se ha aislado genéticamente, le ha ido muy bien, es decir, yo no me mezclo, yo me mantengo, pero lo va a pagar muy caro. Bueno, otras especies que sí tenemos, la Orchis colina. La Orchis colina es de suelos básicos, y su estrategia es completamente diferente a las serapias. Orchis colina florece a principios de enero y en un año normal, el 15-20 de enero, ya la tenemos. ¿Qué ocurre en enero? Pues que en enero hay 1 hora y media menos de sol que en abril, o 2 horas menos de sol. Eso significa que con mucha menos humedad, la humedad se mantiene en el suelo. Y es la hiperadaptación. Hay 2 especies, la Barlia y la Orchis colina, están hiperadaptadas. Hay alguna otra novedad ahí entre medio, que cada vez van floreciendo antes, o sea, van adelantándose con objeto de conseguir que al menos el suelo tenga la humedad suficiente para resistir. ¿Qué problema tiene ese adelanto fenológico? Que queda atrás a los polinizadores. Los polinizadores se quedan atrás, es decir, las abejas siguen naciendo en su momento cuando llega marzo, y cuando llega marzo ya no hay, ya está pasada la flor y ellos, o sea, van perdiendo variabilidad. La Orchis papilionácea está en estos momentos, son especies ya de media temporada, y la Orchis cónica itálica papilionácea colina, a todas les han cambiado el nombre recientemente, ¿vale? Yo mantengo los nombres, son los que me aprendí y moriré ya con ellos, ¿no? Los nombres porque los taxónomos de vez en cuando cogen y nos cambian todos los nombres. Y bueno, ahora los agrupo, el Orchis lo cambio para acá, le pongo, en fin, un poco complicado. Viven de ello y tienen que justificar su trabajo, ¿vale? La coriófora está también presente, esta es muy tardía, y es muy tardía porque sale en suelos con muchísima humedad, ¿vale? La xiflora tiene los tubérculos en el agua, o sea, esta tiene, el tubérculo está en el agua, con lo cual le permite florecer casi también en abril-mayo. Orchis morio y champagneux, estas dos están ahora mismo en plena floración y son especies preciosas. Esta en la rotonda ya de entrada aquí al Ángel, donde va hacia la presa o hacia Mérida, ahí en la carretera, si os fijáis en la pared, hay una población espectacular que la acabamos de ver ahora, de plantas súper altas. En el talud hay que tener cuidado con la carretera, que no deja de ser ahí un poco peligroso pararse a ver las orquídeas. El género Ophrys, el complejo, ¿vale? Que cada uno tiene su polinizador, y de las especies que tenemos aquí en Alange, Ophrys fusca, y la Ophrys fusca es una de las que ha conseguido separarse por la fenología. Hay no sé si la Lupercalis. Lupercalis es la misma que la fusca, solo que Lupercalis es antes de los carnavales, no exactamente los carnavales, sino que era como una fiesta que había antes de los carnavales, que estaba relacionada con el demonio, etcétera, etcétera, y que era como los carnavales, era como un mes antes de Semana Santa, y se le puso el nombre porque su floración es más temprana que la fusca. Es una especiación a partir de la fusca. La fusca se ha quedado en los suelos un poquito mejores, más húmedos, con mayor alimentación, y esta, que es más pequeñita, se ha adaptado a los suelos raquíticos, más flojitos, pero adelantando la floración para tener humedad. Entonces, la Lupercalis, yo no la recuerdo aquí en Alange, podía estar, ¿vale? Y es muy similar, solo que más pequeñita y florece mucho antes, vinculada sobre todo a suelos más raquíticos. La Vinulata se diferencia por ese reborde amarillento, ¿vale? Está presente en el entorno del embalse, Speculum es súper abundante y además se hibrida con las demás. Aquí las abejas patinan un poquillo y se cruza frecuentemente. La Apífera es más tardía, está en las laderas del Castillo, pero ya a finales de abril. Esto es una variedad que está solo en el Almará, la variedad almaracensis. No nos ponemos de acuerdo con el nombre y tal, pero bueno, la verdad es que francamente es diferente y muy bonita. La Tetradinífera está ahora mismo en flor, además es muy variable, varían los tépalos, los pétalos, varían los colores.
La umbelliflora fue una sorpresa, apareció en la Umbría del Castillo hace un par de años o tres, y bueno, la polinizan unos abejorros chiquititos, entonces es una orquídea de juguete, súper pequeñita, ¿vale? Y las colopas está también ahora mismo en flor, alcanza una buena altura. Se me ha quedado alguna. La incubacia no la veo, se me ha olvidado. Pero la incubacia también, ahí se desarrollan unos ejemplares de Ophrys incubacia en la Umbría del Castillo también, que de 40 a 50 centímetros, que ya tienen que estar con un buen desarrollo. La lútea cambia un poco el color, es un poquito más tardía, dentro de unos días, y la Barlia robertiana es la que os decía, esta está antes de llegar a ese cruce de los chalés de la Confederación, justo en la umbría de la carretera. ¿La habéis visto ahí? ¿No? Es muy abundante, o sea, hay 150 plantas allí al lado del arcén, que es un poco peligroso parar porque tienes que parar mucho más atrás y venir ahí andando, pero es espectacular. Es una de las mejores poblaciones que hay en Extremadura, y además de las más llamativas, porque están a la sombra y deben de tener humedad. No sé si arriba habrá algún tipo de césped o chalet. Tiene que haber algo, porque exacto, la humedad sale por abajo y las orquídeas se han adaptado ahí. Vamos, han encontrado un espacio y están, pues la verdad, con muy buen desarrollo. Bien, pues como hemos ido viendo, las orquídeas, en función de la especie, podemos ir viendo qué tipo de suelo tiene, qué tipo de material geológico, qué tipo de suelo, prefieren la humedad, estar a la sombra, se asocian las praderas con otras especies que requieren un uso sostenible, y nos están indicando que son zonas importantes para la biodiversidad. Vale, ¿qué problemas tienen? Bueno, pues problemas los que hemos estado comentando, ¿no? Los usos del suelo, que son incompatibles, ya se labra todo prácticamente, ese trozo de barranca, que lo ponemos de referencia, que no tiene ningún valor agrícola, porque es que el suelo está erosionado y demás, pero los agricultores no puede haber hierba dentro de la parcela, ¿no? Es como una manera de ser, y no lo vamos a cambiar. El cambio climático, que está provocando cambios en su ecología. El tema de expolio, pues hay gente que las coge y se las lleva para casa. A veces es difícil resistir la tentación, ¿no? De no llevarse alguna, pero bueno. Por ejemplo, la barlia es una planta agresiva, es decir, si la dejas crecer, empieza a extenderse, es muy fértil, es muy fecunda, se expande con facilidad. Luego en cultivo es difícil. Realmente la barlia, esta que está ahí, sería una orquídea ideal para jardinería y para tenerla en casa. Es una planta que está 4 meses en flor y que alcanza, en buenas condiciones, alcanza 1,5 metros de altura. O sea, dentro de las orquídeas que compramos tropicales, que duran, bueno, algunas te duran un poquito más, pero duran muy poco. Sin embargo, estas orquídeas tienen una duración tremenda. Deben de tener alguna complejidad en su reproducción, y por eso no. Y luego la dificultad taxonómica es que los taxónomos empiezan a cambiarle el nombre y demás. Uno de los problemas generales que se encuentran es con el incremento de la carga ganadera, pero el incremento de la carga ganadera no deja de ser un impacto temporal. Quiere decir que si baja la carga ganadera vuelven a salir. El que se las coma una oveja no mata el tubérculo, ¿vale? No genera más semillas, pero al menos no muere y vuelve. Otra cosa es que en las zonas calizas son muy atractivas para sacar roca, para cementos, pues para asfaltos, para los caminos, y tenemos muchos problemas de cantera en zonas calizas con presencia de orquídeas, ¿no? El tema del cambio climático, pues que nos produce desajustes fenológicos y que la planta se muera sin semillar, es decir, se seca cuando tendría que estar en plena floración. Esto ocurre ciertos años. Las dificultades de los nombres y tal, que eso pues no vamos a entrar tampoco, no tiene más importancia. Y como método de lucha, bueno, pues hay que mejorar el conocimiento. Felicitar al Ayuntamiento y a la Oficina de Turismo por realizar, pues, charlitas de este tipo para que la población, pues, sea consciente de
del valor que tiene, de lo importante que puede ser un trocito de terreno que no se labre, etcétera, etcétera, ¿no? Mejorar el conocimiento, por ejemplo, nosotros hemos hecho con los agentes del medio natural los muestreos de flora y tal, y sin embargo aquí en Alange, como hay mucha gente que hace senderismo y le gustan las orquídeas, el conjunto de especies y el conjunto de rodales que se han localizado es mucho mayor que el que nosotros habíamos encontrado. ¿Por qué? Porque son muchos ojos mirando y cada vez la afición a las orquídeas es mayor, a conocerlas, y pues van saliendo más. Entonces, las orquídeas comienzan a ser un recurso ambiental. La gente que se dedica al turismo ornitológico, una parte ya la van dedicando a atraer turistas a ver orquídeas. No ya que vosotros hagáis una ruta para ver las orquídeas de aquí, sino que las Serapias Perechis cannoi, todos los años en Cornalvo tenemos una población. Bueno, esta población ya la conoce mucha gente y vienen derechos a verla. Pero en Cornalvo tenemos un sitio para que cualquiera que quiera verla de cualquier parte del mundo, pues es muy fácil de llegar y las ven y están protegidas. Hay un vigilante que te informa y demás. Y aunque parezca mentira, es un recurso turístico, es decir, no va a resolver el paro de Alange, evidentemente, pero sigue al menos. Bueno, pues nosotros hemos traído a varios grupos del País Vasco a ver las orquídeas de aquí de Alange, y ese día pues duermen aquí, o comen aquí, o se toman una cerveza. Entonces, bueno, pues no deja de ser un granito de arena más que aportamos a la economía del pueblo, ¿no? Y luego todos estos muestreos, todos estos inventarios, pues nos sirven, los ponemos en un sistema de información geográfica que no deja de ser un programa informático donde se maneja la información, y con esto tomamos decisiones de protección de espacios, de regulación de actividades, decir, oye, pues aquí no se puede poner la cantera porque están las orquídeas, hay que hacerlo allí, o hay que trasladar estas especies a otro lado para evitar el daño, etcétera. Hay un catálogo de especies protegidas, hay una zonificación, y con todo eso, bueno, pues tratamos de al menos conservar que nuestros hijos y nietos puedan seguir disfrutando de estas. Las plantas tampoco están indefensas, ¿no? Que también van respondiendo. Pero todas estas poblaciones que están ahora mismo en las cunetas y esas han llegado ahí porque se han encontrado un talud. Las barrias han encontrado unas condiciones muy buenas de humedad y de sombra, y entonces pues han empezado a desarrollar y llevan un desarrollo, cada año va habiendo más, y son espectaculares. Lástima que esté en una zona que se pasa muy deprisa, y bueno, no sé si lástima o quizás está bien para que no se las lleven, que también es otra, ¿no? Y porque el que va a verlas tiene que pararse y tiene que ir expresamente a verlas. Entonces, bueno, pues cuesta un poco de trabajo. Luego está lo que son la protección de los espacios, y este sitio donde está la población de Serapias Perechis cannoi es lugar de interés científico. Y por poneros una anécdota, justo al lado la parcela es propiedad del Ayuntamiento de La Zarza, una buena parte, ¿vale? Pero luego hay dos parcelas que son desconocidas, no sabemos de quién son, debe ser de alguien muy mayor que ya aquello está como abandonado, y al lado hay un señor que tiene allí un caballo, y cuando ya encontramos la población, pues nos encontramos al caballo atado clavado el hierro y el caballo allí mismo. Madre de Dios, la que has liado, tío. O sea, espacio protegido, sí. Si te denunciamos acabas en la cárcel, es una especie en peligro de extinción, y no, espera, que yo lo quito de aquí. No ha vuelto el nombre, la verdad, es decir, que hay que informar al agricultor, porque si no es muy complicado. Las Serapias Perechis cannoi tenemos un grave problema en Navalvillar de Pela. En Navalvillar de Pela los olivares están en zonas de ladera, abajo, muy frescas. ¿Qué ocurre? Pues que las serapias salen en la linde, y claro, en la linde, entre dos parcelas, durante 10 días de mayo sale una plantita verde entre la hierba verde. ¿Cómo le vas a decir al señor, oiga, que tiene usted una especie en peligro de extinción y no puede labrar? Hay que ir uno por uno, decirle, no me eches aquí herbicida, no tal. Entonces, bueno, pues ha habido un señor que tuvo una inspección de la paz y le dijo el de control, ¿tienes ahí eso abandonado? Hombre, si es que eso es un humedal ahí que no se genera nada. Lo obligó a labrarlo, y había una población de Serapias Perechis cannoi. Entonces, es una situación un poco compleja, y ahí es la administración la que tiene que informar al agricultor, cuidado, que tienes ahí un valor importante y que no puedes hacer ciertas cosas. Normalmente, cuando se lo explican, la
gente lo cumple, ¿no? Igual que el señor de aquí del Ángel, no recuerdo cuál es su nombre, pero desde que le dijimos no toques la barranca, no ha vuelto a tocarla. Y él, o sea, el problema lo tenemos con los vecinos, porque al ver el trozo abandonado, pues un sitio estupendo para quemar aquí la Ramón de los Olivos. Y todos los años se lo decimos al vecino, pero todos los años nos quema un cacho, pero bueno, tampoco tiene más importancia. Este es el sitio que os digo. Alange está aquí, ¿vale? La Zarza está un poquito más arriba. Esta es la carretera de Palomas, y estos son los eucaliptos que os digo, y este es el valle. Por aquí hay un caminito que yo creo que va a la Zarza. Está muy cerquita del Ángel. Estos eucaliptos se cortaron hace poco tiempo, y este es el embalse. Aquí está la playita. Esta es la playa que tenéis aquí en el estado. Está cerquita. No sé si identificáis el sitio. Pues todo esto está lleno de orquídeas. Ahora hay unas especies. Ahora están sobre todo las Orchi Champagneux y Morio. Son especies muy comunes, pero muestran una gama de colores en las flores espectacular. O sea, hay una variabilidad increíble y están ahora en flor. Cuando vamos a ver las serapias, esas ya están pasadas. Ahora no han abierto todavía las serapias. Entonces, bueno, pues tiene 2 o 3 recorridos muy curiosos es un sitio súper agradable, tranquilo, no hay ruidos. O sea, la verdad es que ahí se te cura un poco el alma, ¿no? Cuando vas ahí a dar un paseíto, está muy cerca y es un sitio súper agradable. Y bueno, pues ahí veis, ¿no?, la espectacularidad. En otros sitios, pues lo que tenemos que hacer es hacer cerramientos de exclusión para que no se las coma el ganado. Esto es una finca que está en el borde de Cornalvo y su historia es un poco peculiar. La finca estaba abierta, no tenía alambrada, y entonces cuando estaba abierta el ganadero entraba a las ovejas y como entraban se las volvía a llevar luego por la tarde. Entonces, bueno, pues se comían alguna orquídea, pero no tenía más importancia. Alambró la finca y quitó al pastor. Entonces ya las deja dentro de la cerca. Desastre, durante varios años se las comieron enteras. No deja de ser una especie en peligro de extinción, y ya cuando te dicen tienes una especie en peligro de extinción, y ojo que el ganado no se la puede comer. Entonces hay 2 tipos de soluciones. En una hemos hecho nosotros un cerramiento, y ahora cuando hacemos el cerramiento nos viene la Sociedad de Cazadores de Trujillano y nos dice: coño, ¿verdad que cerráis ahí eso, tal, porque no sé qué, no sé cuánto? Pero hombre, si es para las orquídeas, mire usted, que son 2000 metros cuadrados que el propietario nos ha dejado. Eso es para los pájaros, porque vais a echar pájaros ahí. Pero usted que no, que... Bueno, como es el único sitio que no pastorean las ovejas, es el único sitio que se ha quedado con pasto, con un cierto refugio. Ahora se meten ahí las liebres y los conejos, y nos dice la sociedad que por qué no hacemos el cercado un poquito más grande, o hacemos 2 o 3 cercados, ¿no? Entonces, es una guerra continua, ¿no? Y luego tenemos otra población aquí al lado del vertedero, entre Calamonte y el basurero. Es una pradera dentro de una finca ganadera, y ahí lo que hemos hecho ha sido comunicarle al señor que hay 20 hectáreas que no puede pastorear el ganado desde el 1 de abril al 30 de junio, y por eso recibe 2.000 euros la compensación del pasto que no puede aprovechar. Y bueno, desde entonces las orquídeas han vuelto otra vez. Ahí está la segunda población más importante de Serapia Perichis cannoi, además con unos ejemplares muy diferentes, probablemente de hibridación, de cruces, que están teniendo una cierta evolución, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado la guerra. Resumiendo, esta es una de las barrias de la cuneta. Resumiendo, tenéis en muy buen estado de conservación las poblaciones de Serapia Perichis cannoi. Esto es Alange, el embalse, están aquí, ¿vale?, entre la zarza que está a este lado, ahí, ¿vale?, y las praderas de serapias de la presa, están aquí, todo esto. Este es el muro de la presa, este es el río hacia abajo, las carreteras. Bueno, pues todo este espacio que queda desde la presa hacia abajo es de serapias buenísimo. Es más, tanto ahí como en las islas se desarrollan unas serapias pomeráceas con un porte espectacular. Entre las jaras llegan a superar en altura a las jaras. O sea, son plantas súper espectaculares. No sé si se puede entrar por aquí. Se pueden ver esto que se quemó como hace 2 años, me parece. El año pasado estaba quemado, hace 2 años ya. No sé, ahí había unas jaras grandes, desaparecieron. Hay como una reforestación abandonada, etcétera. Y luego
En una situación estable están las laderas del castillo y las laderas estas de la presa. Y luego, en un grave riesgo, pues están las barrias de la carretera, estas otras, Orchi, Champañeus y Morio, que están aquí también justo al llegar al Ángel, porque están en el borde de la carretera. El día que se le vaya el herbicida de la carretera, la liamos. O sea, tienen la notificación de que ahí no se trate con herbicida, pero cambia el peón, mañana entra otro, se lo contrata una empresa y la verdad que es un poco de lío, ¿vale? Y luego las praderas calizas, es esta zona entre los chalés del otro lado del embalse, donde hay una población, donde está la barranquita esta, que son suelos calizos. O sea, aquí está el borde de los suelos, veis el color de la tierra, ¿no? El color mucho más rojizo, de calizo, y estos son lo que es ya la sierra y demás. Y eso es un poquito la situación, ¿vale? Entonces, tenéis otras cosas, bueno, a veces ocurre esto, no es raro, la Orchis papilonácea blanca, completamente blanca, ¿no? Que son muy llamativas, y luego eso se mantiene. Luego tenéis, es que no sé por qué, o se ve mal, o yo he puesto la foto, o no está enfocado. No sé si... ¿Lo veis mejor? Sí, mejor. Vale. Es que, digo, yo veo mal la foto. Sí. Esto es otra historia que tenéis aquí, y son unas poblaciones de narcisos únicas en el mundo, y donde hemos descrito alguna especie nueva desde aquí a Oliva de Mérida. Esto es la población de trompones, que ya está pasada. Estos están evolucionando igual que las orquídeas, cada vez adelantando más la fenología de floración, tratando de florecer cuando hay un poquito de humedad. Y el extremo, la especie que estamos describiendo, que acabamos de hacerle análisis moleculares, y se ha originado a partir de dos especies diferentes, se han cruzado, y el híbrido está mucho más adaptado a la nueva situación que sus padres. De hecho, este año solo ha florecido él. Este año, además, su estrategia para separarse de sus padres ha sido adelantar tanto la floración, que comienza a finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces, él florece. ¿Cuándo hace frío en Extremadura habitualmente? Después de Navidades, después del día 8 o 10, cuando vienen los días más fríos del año. Algún año se adelanta un poquito sobre Nochevieja, pero lo normal, este año ha sido la ola de frío, ha entrado el 15 de enero y ha durado hasta el 10-12 de febrero, es que ha sido cuando hemos alcanzado las temperaturas más bajas. Bueno, pues el frío ha pillado de lleno a los dos padres, que no han florecido, y el híbrido, que se ha independizado, ha tenido su floración, es más robusto que sus padres, está mucho más adaptado, y está exclusivamente ahora mismo en el entorno de las sierras centrales de Badajoz. Vale, pero eso es otra historia. Un día venimos a hablar de narcisos, ¿vale? Que también nos apasiona, y que tenéis una representación que no lo podéis imaginar. O sea, lo que para vosotros es algo habitual, pues aquí viene gente de media España y de media Europa a ver esto, ¿no? Lo último que nos ocurrió, son cosas que intentas que ocurran y es muy difícil, ¿no? Que fuimos a ver, con mi mujer fuimos a ver los narcisos de un sitio, y entramos a un restaurante a comer, y se sientan en la mesa al lado los señores hablando en inglés y tal, y habíamos visto unos narcisos en un jardín al lado, que estaba todo lleno, y cogimos uno para ver el olor, y pues lo teníamos encima de la mesa, y se fijaron los narcisos y tal, los narcisos, y tal, bueno, pues eran conocidos, los conocíamos del Facebook, y eran las máximas autoridades en el mundo sobre narcisos, ¿no? Y cuando vieron lo que hay aquí, alucinaron, y son gente que acostumbrados a moverse por todo el mundo viendo narcisos, ¿no? Entonces, ya están terminando, los narcisos son muy de invierno, el sol los mata, el calor los mata, entonces son de floración súper temprana, comienzan en diciembre, y los últimos, los trompones, los de la foto estos son los últimos que llegan a mediados de marzo, pero este año con el calor y la falta de humedad están ya muy pasados, ¿vale? Bueno, pues tenéis una diversidad geológica aquí en Alange importante. La gestión es sostenible en una parte todavía de Alange, otra menos. Las orquídeas tienen un sistema reproductor único, tienen un patrimonio genético excepcional,
y enganchan, o sea, como empecéis a ir a verlas, ya os aficionáis, porque además te mueves, haces ejercicio, se liberan endorfinas, que no deja de ser una autodroga, y cada vez te va gustando más, ¿no? Todavía nos quedan algunos temas, y pues que sepáis que estáis en auténticos laboratorios evolutivos, que están evolucionando, se están cruzando entre ellos, y las condiciones climatológicas benefician el resultado de un cruce o de otro, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el privilegio de estar en el centro, probablemente, de su distribución mundial de este género, y continuamente están cruzándose. Cuando el cruce es más viable que sus padres, acaba desarrollándose y los acabará sustituyendo en el tiempo. Es la evolución un poco natural, ¿no? Y gracias al Ayuntamiento y a Ana por invitarnos a echar este ratito aquí con vosotros, ¿vale? Espero que os haya gustado y que os aficionéis a las orquídeas.